don David. Hola. Buenos días, ¿cómo está usted? Encantado de Buenos saludarle. días. ¿Qué tal? Igualmente también. Quiero ¿Cómo decirle, por cierto, muy bien, muy contento de hablar con David Peña Dorantes. Hombre, Quiero gracias. decirte que yo el Orobroy me lo compré como hace 20 años, yo no sé cuánto tiempo tiene ese disco, pero me Bueno, acuerdo de ir al Madrid Rock a comprarme ese disco hace ya... qué no sé barbaridad. Hay que ver, ¿eh? Madre mía, ¿cuántos años tiene ese disco? Pues del 98. O sea Pues que, eso, imagínate, muchísimo. claro, Hay que claro. ver. Ha O llovido ya sea, muchísimo o desde sea entonces. ese disco te lo compré yo en pesetas. Ah, y bueno, y también estaban en cinta también. Yo me acuerdo que Sí. lo había también en cinta. Ahí, creo. Ay, madre mía. En la cinta de casete que dices tú, hombre, la verdad que fue funcional, o sea, tenía su cosa, pero es un formato que al final se ha quedado ahí como que no tiene ni perro que le ladre. No, sí, para los coches, ¿verdad? ¿Te acuerdas de los coches que a veces incluso saltaban un Oh, poquito? Así, tic, hacían claro. unos Zeca, sonidos. y de repente ahí O como que... se liaban con el Buah, rumor y había que... madre mía, ya había que sacarlo allí. Ahora ya no es así, ahora ya como que incluso no hay formato. ¿Cómo escucha la música de David Peña Dorantes? Pues es un aparato que tengo en CD también y como todo el mundo, a través del sistema digital, tú sabes, de las plataformas y todo. Un Claro, poquito. al final lo importante, fíjate, al final hemos llegado a la conclusión, David, que al final no es la cantidad de música que tú puedas tener, sino la cantidad de música que tú quieras escuchar o seleccionar, porque ahora ya tienes toda la música a tu disposición, pero de repente, luego, si no sabes qué coger, no sirve de nada. Y además pasa eso, ¿no? Que cuando tienes mucha cantidad, al final no escuchas nada en concreto, ¿no? O sea, pica mucho, pero no te define como oyente, ¿no? De música, ¿no? Es verdad. Sí, sí. Claro, o sea que eso hay que empezar a ajustar. Bueno, Adorantes lo hemos disfrutado siempre muchísimo en todos sus proyectos y yo creo que hay un elemento fundamental en la música de Adorantes, por lo menos así lo creo yo, que es la curiosidad, ¿no? O sea, siempre hay algo ahí que hay un elemento, hay un ser curioso. No sé si a ti te sirve eso, David, si los discos son la excusa perfecta para aprender algo, para empezar a desarrollar la historia de algo. Siempre intento sacarle partido a la hora para mi formación personal, aquel trabajo que haga, ¿no? Tiene sentido, ¿no? Porque también hay algo que es la búsqueda, ¿no? O sea, el creador tiene mucha parte de buscador, ¿no? También los griegos lo decían, ¿no? Los griegos creían que realmente los creativos encontramos más que creamos y en vez de crear, lo que hacemos es buscar, ¿no? Pues eso de buscar a mí me pone, ¿no? O sea, necesito buscar continuamente porque por si hay algo que yo que no sabía que estaba ahí y que eso me enriquezca, ¿no? Eso por supuesto sí está claro. Bueno, es Es muy importante. interesante, claro, es interesante eso, ¿no? Saber que cuando no conocías una realidad, parece como que en cuanto la ves, se te abre un mundo, o sea, es que estás descubriendo, ¿no? Sí, y se te abren muchas puertas y muchas posibilidades y muchas técnicas que se pueden usar en tus creaciones, claro que sí. La Claro, búsqueda, ¿no? En la ahí búsqueda, está, el ser humano tiene que estar siempre ahí en la está. búsqueda, ¿no? Mira, pues ahí estamos, o sea, justo ahí te tengo en el punto, David, porque la búsqueda Ah, es la palabra que estás utilizando para definir este proyecto. Háblame de quién era esa persona, quién eran esos que buscaban y qué buscaban. pues mira, es algo tremendo, es una hazaña que hicieron en el 1519, que fue lo de la Magallanes y el Cano, la vuelta al mundo. Y bueno, todos escuchamos, bueno, la vuelta al mundo, sí, bueno, genial, ¿no? Imagínate, en aquella época más, ¿no? 5 naves que salieron desde el puerto de Sevilla y Sanlúcar de Barrameda, que es Cádiz, hacia Magallanes, hacia el estrecho de Magallanes, por el Pacífico, las Filipinas, y volvieron a España, ¿no? O sea, fíjate, la vuelta que hicieron en 5 cascarones que son de madera, que eso en el mar no es nada, ¿no? Pues esa hazaña que así que, bueno, te cuento, pero cuando ya, una vez que te metes, que yo leo el diario de Pigafetta, ¿no? Que el cronista, se puede decir, de este viaje, y entra en el pellejo real de lo que estos marineros vivieron y sufrieron, y pues entonces que te crea bueno, te abre un mundo como si fuera una película, ¿no? O sea, es Sí. algo increíble, ¿no? Ah, Y entonces, bueno, pues la búsqueda, precisamente el tema que nos ocupa es en el momento que llegan al estrecho de Magallanes, que entran en el río de la Plata, eh, se creen que es el estrecho, porque ellos sabían que había un paso para ir al Mar del Sur, que era aquel Pacífico.
pero Sí. no sabía dónde era. Entonces se meten en el río de la Plata y empiezan a navegar 15 días hacia adentro, se equivocan, tienen que volver hacia atrás una vez que prueban el agua, ven que es dulce, bajan y entran en un laberinto, porque el estrecho es un laberinto auténtico. Y empiezan a navegar ahí hay rebeliones, ya no, empiezan a no creer en Magallanes, un barco se vuelve, otro se hunde. Imagínate lo que vivieron. Madre mía. Y una vez que llegan al Pacífico, por falta de alimento, porque no comen vegetales, empieza a caerse los dientes del escorbuto, y 3 meses sin una pizca de viento, ¿no? Bueno, pues todo eso es lo que vivieron, el tema este que la búsqueda describe ese momento, ¿no? El estrecho de Magallanes y el Pacífico hasta que llegan a las Filipinas. Ajá. Y tú que tienes ahí un piano a tu lado, ¿eso cómo se traslada a música? ¿Tú qué haces? ¿Te imaginas pasando por eso? ¿Te imaginas que se te caen los dientes? ¿Te imaginas que pasas hambre? ¿Te imaginas que pasas sed? ¿Te imaginas en un barco? ¿Cómo uno imagina? ¿Cómo hace una experiencia sinestésica donde hay más de un sentido trabajando para reflejar esa música? Pues me llevé leyendo mucho sobre Magallanes, de todo, ¿no? Y me interesó mucho sobre todo el diario este y hacía un ejercicio sobre todo a eso de las 6 de la mañana, a eso que estás todavía dormido, ¿no? Y que te acabas de levantar, ahí empezaba a pensar y a meterme en el pellejo de ello, ¿no? En todo lo que yo leía, ¿no? Y así me llevé durante 2 meses, ¿no? Y antes de empezar a componer. Yo desde el principio lo tenía claro, tenía que describir lo que yo sentía, no me interesaba tanto la parte del que si el paisaje, que si el barco, que no, me interesaba lo que ellos vivían, ¿no? Entonces hice ese ejercicio durante 2 meses, metiéndome dentro de lo que yo podía vivir, claro, pero lo que tú dices, a través solamente de imaginar, porque bueno, tampoco quiero sentirlo en la piel, o sea, Claro. por supuesto. ¿Es algo así como más que un disco, una banda sonora? ¿O en tu cabeza es algo parecido a eso? Sí, se puede decir que sí, 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 Wow, sí. qué interesante, David, que te has metido en esa piel. ¿Y esa documentación, quién te ayudó a encontrar? ¿Fuiste tú buscando como ratón de biblioteca? ¿Pusiste en internet Magallanes? ¿Tuviste ahí alguien cerquita ahí asesorándote? Bueno, sí, estuvo Carto Márquez, que es un escritor y guionista, y estuvo conmigo ayudándome, claro. Y él el que pues me ayudó también hizo las letras, porque también hay el disco está hecho con una coral también de flamenco, de 12 flamencos de la Fundación Cristina Jerez, y él que me ayudó a poner en orden un poco todo y las letras, claro. Y luego lo he dividido en 5 partes, que también, bueno, claro, él es el que me ha ayudado, sí, claro. Me iba Wow. pasando toda la información, yo por mi parte también la iba buscando, ¿no? Sí, Wow, o sea, pues hay como un currazo sí que la hay. como enorme. ¿Esto cómo se va a poner en un escenario cuando se puedan poner los escenarios? Pues la idea es hacerlo todo, ¿no? Ya hay fecha por ahí posible, pero claro, muy avanzado, ¿no? Esperando a ver cómo avanza la pandemia, ¿no? Claro. Pero la idea, claro, es llevarlo al escenario. Es complicado, sé que es bastante complicado porque además del coro de los 12 niños cuento con una sinfónica, bueno, una orquesta de cámara de 40 músicos y un percusionista, o sea, sé que es difícil. Pero bueno, es positivo. Y está el Perdone, trabajo hecho y yo creo que claro. lo que hay que intentar es hacerlo en directo y que la gente lo escuche. Me ha encantado cómo has sacado el percusionista de la profesión de músicos. 40 músicos y un percusionista. No, es verdad, lleva razón. Son músicos, ¿verdad? Me encanta, Lo me siento encanta. por los percusionistas, no, 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 no no, lo está bien, siento está así. bien. No, 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 no hay batalla, no hay batalla, no hay batalla, no hay batalla. Oye, nada, David, vamos a hablar ahora con Juan Jesús Pleguezuelos, que creo que también debe haber estado cerca del proyecto, debe haber conocido alguna de esas realidades, porque es un profe de historia que conoce bien esas historias. Sí, sí, sí. Bueno, pues hemos estado en contacto, claro, y bueno, y vamos a hacer cosas juntos. Vamos a unir su trabajo y el mío, que puede ser algo muy interesante y vamos a hacer, plasmar antes de la música y la historia a un proyecto, claro. Claro, mira, voy a hablar ahora con Juan Jesús, no es, Vale. pero antes quería, hay una pregunta que digo, joder, ¿a quién se la pregunto? Y bueno, tú eres el perfecto para responderme.
¿cómo se incorpora el flamenco, el piano en el flamenco? ¿Por los cafés cantantes o algo así? Porque yo siempre digo, el piano es muy grande para pensar en cómo se incorporó a la cultura flamenca y a la cultura gitana, y solo se me ocurre en esos cafés cantantes. Arturo Pavón, claro que hay tantísimos pianistas, pero digo, joder, o sea, no me imaginaba que en la juerga de repente alguien llevara el piano. No, mira, pues los cafés cantantes, por supuesto que sí, ¿no? Y empezaría todo así, absolutamente. Y fíjate, aunque es una cosa muy diferente, pero ya en la feria de aquí de Sevilla estaban los cacharros esos que bailaban, ¿no? Que es una manivela. Las pianolas, sí, las pianolas. La pianola, o sea que también existía. Estaba presente ahí, sí, desde siempre, ¿no? Ahora, es verdad que a través de Arturo ya fija el piano como algo, una parte del flamenco, sí. Claro, tú encima que vienes de dinastía, seguro que algunos de los tuyos conocería a Arturo Pavón, alguna cosa así, tu tío abuelo, tu tío alguno de estos. Yo también, yo lo conocí, claro, también. Oh, sí. Wow. Sí, yo era pequeño y lo conocí, claro. Bueno, Tuve pues el ya honor de conocerlo. Sí. Uf, eso ya para toda la vida. Oye, no te voy a pedir que toques porque esto suena regular, Vale. pero teniendo un piano, o sea, un rematito, digo un rematito así como un cierre, o sea, una mínima frase, o sea, de mañana. Sí. Sí, es una pena porque, vamos, tírale, o sea, no te preocupes, sí, pero vamos, o sea... Vale, por ejemplo. Los aparatos de hoy en día. Madre mía. No, pero bueno, pero yo creo que como mínimo el sentimiento llega. Ahora lo que vamos a hacer es poner la búsqueda, que tenemos aquí la canción y hablo con Juan Jesús. David, nos queda pendiente que nos veamos así carita a carita, que nos demos un abrazo. Sí, eso es necesario. Necesitamos. Llegará. Estaremos bien pendientes de ese disco, ¿eh? Suerte y muchas gracias. Muchas gracias a ti. Ahí está. Encantado. ¡Artista! Adiós. La obra magna. ¡Ah! Perdón un momento, es que me hace mucha gracia. Te voy a confesar una cosa, Juan Jesús. Buenos días, ¿cómo estás? Buenos días. Te voy a decir una cosa que me dicen a mí en la radio todo el rato. No te imaginaba así. Me lo han dicho. Que es lo típico que dices tú, joder, claro, a ver, estáis delante del profe inquieto, ya sabéis, de historia en el móvil, ¿no? O sea, ¿cuántos podcasts tienes? Tengo mucho, uno de ellos es Historia con el móvil, sí. Eso es, el otro es el de la selectividad, ¿no? Y el otro más famoso es Historia de España para selectividad, ese es el más popular. Ahí está, joder, pues te hacía más mayor, ¿eh? O sea que... Bueno, pues nada, pues encantadísimo de saludarte y de poder hablar contigo. En este caso, en conexión con Dorantes. Ahora vamos con los podcasts tuyos, pero bueno, ya que Dorantes se ha metido en esta historia de Magallanes, tú ya te has hecho tu podcast, por cierto, sobre la historia de... He visto que hay cosas que sí has hecho, pero no sé si la historia de Magallanes la has contado o si entra o no entra en selectividad. Sí, yo ya, bueno, dediqué un episodio a la historia de Magallanes, que me parece, bueno, una aventura fascinante, de las mayores aventuras que ha protagonizado el ser humano. Y, por desgracia, bueno, en el temario de historia para selectividad, pues apenas se le dedica una línea, o media, o ninguna, y lo cual me parece una pena porque es un tema fascinante y apasionante. Digo, no sé cómo eso se puede dejar fuera de selectividad, pero bueno. Joder, véndemelo. O sea, véndeme. Imagínate que yo fuera el que fuera a comprar una película sobre la historia de Magallanes y necesito que sea como, mira lo que pasó. Bueno, pues tenemos que hablar de 237 hombres que se van a un viaje que no saben a dónde van. O sea, van a buscar algo y no saben dónde irán, cómo acabarán, se van absolutamente a ciegas a un viaje que no saben si van a volver de ese viaje. La primera vuelta al mundo. O sea, es la primera vuelta al mundo. De 237 hombres vuelven 19. 19 hombres. 3 años perdidos en la nada, encontrándose a pueblos, a tribus que ningún europeo había encontrado antes. Entonces, imagínate los avatares que tuvieron que encontrar en el camino para que vuelvan 19 hombres. Y ahí en ese viaje, bueno, están todo tipo de pasiones, ¿no? Las envidias, los egos, las rebeliones, cómo Magallanes tiene que sofocar a esa tripulación que constantemente se le revela.
y cómo van encontrando mundos absolutamente desconocidos para ellos. Yo siempre les digo, ¿no? Esto es como si hoy día, pues las películas de ciencia ficción que encuentran extraterrestres o algo, pues algo parecido tuvieron que sentir esos 237 españoles que salían por primera vez y no sabían qué iban a encontrar, qué iban a ver, ni cómo iba a acabar aquella historia. Y madre mía lo que pasaron, madre mía lo que pasaron. Wow, yo te la compro ya, ¿eh? O sea, de hecho me pregunto cómo no hay una peli sobre esto, ¿no? O sea, cómo no se ha contado esa historia. Absolutamente, absolutamente. O sea, es que estamos hablando, ya digo, o sea, iban a encontrar el paso del estrecho, no se sabía cómo era América, cómo era el Nuevo Mundo, como ellos llamaban, no se sabía qué forma tenían y querían encontrar un paso hacia el otro mar, que luego llamaríamos Pacífico, ¿no? Para luego poder llegar a China, ¿no? Entonces, ellos iban a bordear América, bueno, a ver qué vemos, a ver qué hay, a ver dónde diablo está ese estrecho, ¿no? Iban a tientas, ¿no? Fíjate que justo 5 días antes de encontrar el estrecho, llega el invierno. Justo 5 días antes de encontrar el estrecho, claro, están en el hemisferio sur, ¿no? Y llega el invierno y dice Magallanes, bueno, vamos a parar aquí a pasar el invierno. Estuvieron 8 meses pasando el invierno, cuando estaban solo a 5 días de navegación, los pobres ticos. O sea, perdieron 8 meses, si hubiesen seguido 5 días más, hubieran llegado a ese ansiado estrecho y perdieron 8 meses en el camino y mientras por rebelión, enfrentamiento con nativos, etcétera, etcétera, ¿no? Una historia. Wow. Y le está contando David que incluso se metieron en el Río de la Plata, o sea que eso que fue un error, claro, se metieron donde no era y tuvieron que salirse. Exacto, ¿no? Llegan a un gran estuario, ¿no? A una gran desembocadura, no tienen todavía la perspectiva, todavía no saben que eso es un gran río, ¿no? Y dicen, bien, ¿lo hemos encontrado? Pues no era el río. Seguí un año más, 8 meses de invierno, más el cruce del estrecho, ¿no? Y mientras, pues, un naufragio, una rebelión, un no sé qué, de todo. Oye, imagino que el cometido de todo esto era no solo la aventura, sino el parné, ¿no? Imagino que estarían, has dicho que lo que buscaban era la conexión con India, o sea, con China, imagino que todo esto obedece, o sea, el que pagara la aventura, imagino que se lo tendría que justificar de alguna manera, decirle, oye, esto es para algo. Sí, claro. Bueno, el mundo, esto no sonará raro, pero España y Portugal literalmente se habían repartido el mundo y entonces se sospechaba que esa zona donde iba Magallanes tocaba en el área de España, que estamos hablando de las actual Filipinas, ¿no? Y entonces Magallanes le está prometiendo, oye, que te voy a llevar a Oriente, donde hay especias, donde hay seda, y quien comerciaba en aquella época con especias, bueno, era el jefe, tenía toda la pasta. Entonces, el prometer una ruta directa hacia Oriente, hacia las especias, bueno, eso iba a reportar mucho beneficio a la corona, y así fue. Gracias a eso se encontraron las Filipinas, que pertenecían a la corona española, bueno, pues durante muchos siglos, ¿no? Wow, qué interesante, tío. Y luego yo creo que también había Magallanes tenía un componente, quería resaltar, quería pasar a la historia. Este hombre que o sea, tenía una determinación para pasar a la historia y de hecho eso se va viendo durante el viaje, cómo va sofocando rebelión tras rebelión. Dice, no, aquí seguimos para adelante sí o sí, o sea, ni un paso atrás, vamos. Me hace gracia porque el otro día escuché un podcast donde se hablaba de un cuadro de Napoleón que tenía como título algo parecido como no le querían pero le seguían, algo así, ¿no? Como que los soldados de Napoleón también estaban hasta las narices de Napoleón, pero como que el otro decía, mira, esto es para allá, ¿sabes? Y aquí tiene que haber un líder y señores, vamos para allá y vamos para allá. Y esto sí, una analogía muy buena, sí. O sea, cómo funcionaba. Oye, Juan Jesús, me estaba preguntando, esta es la historia. No sé cuán alejada esta historia que tú me cuentas ahora mismo está alejada de la versión real de lo que pasó, ¿no? ¿Cómo se conservan las historias? Eso que se dice siempre de que las historias las cuentan los que ganan, para alguien que sabe de historia, ¿coincide con ese criterio? En este caso, creo que podemos fiarnos muy bien de la fuente, pero antes ya la ha nombrado. Hubo un señor que se llama Pigafetta, que estaba a bordo de los 19 supervivientes, que narró todo, día a día. Y va contando también las rebeliones, va contando todos los avatares que sufre. Entonces, en este caso en concreto, pues oye, pues sí podemos fiarnos de ese documento, porque sí, o sea, tampoco no está engrandeciendo nada. O sea, está contando, por ejemplo, 4 meses que pasan en el Pacífico, que ya empiezan a comerse las ratas, que empiezan a comerse el cuero, que empiezan o sea, ¿por qué iba a mentir eso, no? O si vuelven 19 hombres, como a parte de la tripulación
los detienen los portugueses, todo eso es cierto. Mm. Y entonces, en este caso, pues podemos fiarnos muy bien de esa crónica que nos cuenta Pigafetta. Es verdad que en otras ocasiones, ¿verdad? Pues en este caso no hay ni vencedores ni vencidos, ¿no? Hay supervivientes, si acaso, hay supervivientes. Claro, el caso está en que, te pongo un ejemplo, me disculpo ya si lo que te cuento no lo sé contar bien, pero en un aniversario del día D, recuerdo que cuando, bueno, pues que se reunieron presidencia, pues eso, gobernantes de Estados Unidos, bla, 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 franceses, para celebrar un día tan importante en la Segunda Guerra Mundial. Y yo recuerdo que Putin dijo: ese día no se está celebrando nada realmente, no se celebra el día más importante del final de la Segunda Guerra Mundial. El caso está en que a lo tonto empecé a escuchar podcasts de historia, algunos muy sesudos y tal, y me dio la impresión que efectivamente Putin tenía razón, que al final la historia es, si me han 120.000 películas del día D, yo siento que los americanos hicieron que la Segunda Guerra se terminara ese día y a partir de ahí ya no pasó nada más, ¿no? Entonces tengo la impresión que al final la historia nos la meten sin que sepamos realmente cuáles son lo que sucedió realmente. Sí, es muy buen ejemplo, es verdad. Los rusos tuvieron casi más peso que los americanos, el mismo peso o más que los americanos en la derrota de los nazis. En ese sentido, ahí llevaba razón y es cierto, la visión de la historia, el cómo a través de las películas nos van metiendo una determinada visión de la historia, bueno, pues eso nos determina mucho en cómo vemos las cosas. Es muy complicado. Yo, mira, para preparar un episodio me puedo tirar unas 8 o 10 horas, episodio de 20 minutos. Y cuando termino de preparar el episodio siempre salgo con 20.000 dudas. Digo, no está terminado, me faltan otras 10 horas más de preparación. Porque cuanto más crees que te estás acercando a entender el hecho, más te das cuenta que te estás alejando. Más te das cuenta de que ese hecho tiene muchas aristas y que se te escapa la comprensión. Y yo, de verdad, cada vez que grabo un episodio, yo llega un momento en que pongo fin y digo, como está, lo voy a grabar porque si no me voy a tirar 3 meses. Me voy a tirar 3 meses y no lo voy a grabar nunca. Pero es muy, muy complejo, es verdad. Y luego también, todas esas, por ejemplo, la Segunda Guerra Mundial o el descubrimiento de América, tal, siempre tienen aparejado una serie de implicaciones políticas, sentimentales, que apelan al nacionalismo, tal. Entonces estamos siempre defendiendo lo nuestro, defendiendo nuestra visión, apela a nuestros instintos. Entonces, en ese sentido, no somos objetivos, que nadie lo es. ¿No? Claro. Nadie es objetivo. Yo no soy objetivo. Claro. O sea, por mucho que se diga, ninguno somos objetivos, ¿no? Eso no se puede ser, ¿no? Se puede intentar, pero no se consigue. Exacto, y el trabajo que hace Juan Jesús es la verdad que es loable porque sintetiza, y sintetizar tanto en tan poco tiempo es súper complicado. Eso significa que tú no tienes a nadie en los tribunales de selectividad que te van pasando lo que va a caer ni nada, ¿no? Porque de repente te veo cuando escucho los podcasts que digo, joder, qué certero el tío, como dice, esto puede caer, y yo, caray, o sea... No, bueno, después de darle mucha vuelta a la historia de España y al temario, bueno, pues siempre hay conceptos muy importantes, siempre hay conceptos a los que se le da son fundamentales para entender la historia del siglo XIX, siglo XX, a los que se le da mucha importancia. Después de que los alumnos te hacen 1000 preguntas, me han dicho que cae esto, después de haberlas resuelto, ¿no? Pues siempre hay 3 o 4 cosas en las que incido continuamente porque sé que son fundamentales, ¿no? Claro, o sea, vale, o sea, que ya sabes que por ahí pueden tirar los tiros. Insisto en que hay dos podcasts muy interesantes, uno un poquito más desarrollado, que es el de Historia con el móvil, y luego el otro más concretito, pero que viene de puta madre porque te vas llevando ahí como sorbitos de café, ¿no? De repente dices tú, la Revolución Rusa, tú, y ya como mínimo pues te acuerdas de 3 o 4 cosillas que nunca viene mal. ¿Cómo va a pasar a la historia esto? Claro, es muy difícil tomar una distancia, pero... ¿cómo pasa en los libros de historia la pandemia de los 20? Yo creo que todavía necesitamos por lo menos que pase una década o 2 para que podamos tener perspectiva, porque el problema que yo veo es que tenemos exceso de información, tenemos un bombardeo de información tremendo, y ese bombardeo de información no nos deja analizar con claridad qué diablo está pasando. O sea, yo creo que es tanta la información, no podemos filtrar, no podemos decir esto vale, esto no vale. No nos da tiempo, porque es constante, ¿no?, el flujo de información. Entonces yo creo que vamos a necesitar por lo menos 10 años, 20 años, para comprender qué carajo está pasando ahora, cuáles son las consecuencias de lo que está pasando ahora, verlo con objetividad también, o intentarlo ver con objetividad, que es que ahora mismo ni
mejor ni intentarlo porque no vamos a ser objetivos. O sea, va a ser un desastre, ¿no? La misión que haremos. Entonces yo creo que una década o dos para comprender un poquito qué es lo que está pasando ahora. Y veremos si la historia nos vuelve o lo que sea. Ya veremos a ver qué es lo que pasa. Bueno, pasará el tiempo y nosotros desapareceremos, pero los hechos quedarán y se contarán en historias. Las cuenta Juan Jesús Pleguezuelos en sus podcasts con Dorantes. Entonces, ¿qué es lo que vais a hacer, por cierto? Pues entonces mi labor es difundir ese disco que tiene una parte pedagógica muy fuerte, ¿de acuerdo?, en redes sociales. Entonces, mi labor es, bueno, pues, él ha musicalizado cada parte del viaje. Entonces, bueno, pues en redes sociales yo voy a ser un poco el encargado de ir presentando esas partes, esas distintas fases del viaje, explicando también, sobre todo, anécdotas curiosas, porque lo que he dicho, este viaje es una película, o sea, no hay que añadirle nada a este viaje, es una película en sí, o sea, ni un guionista de Netflix es capaz de imaginar tal aventura. Y entonces, bueno, pues mi labor es ir presentando esas anécdotas que van sucediendo en cada fase del viaje, porque... Claro, pues guionistas de cine o de series, aquí lo tenéis hecho, lo tenéis hecho. Hecho, En fin, está ayer hecho. lo perdéis. Juan Jesús, mucha suerte y muchísimas gracias. Te seguimos escuchando en los podcasts. Suerte y gracias. Muchas gracias. Gracias.